Buenas a todos y todas. Mi nombre es Cirenia Quintana Ots. Actualmente soy investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Sevilla, pero también colaboro y soy miembro en la Universidad de Málaga con el grupo Apply Positive Lab. En esta ocasión voy a hablar de la importancia de la dimensión de inteligencia emocional en la relación de satisfacción vital en situaciones de acoso. Para empezar, este estudio parte de ese contexto de acoso escolar, entendido como un tipo de agresión que se produce de manera continuada a lo largo del tiempo, que además detrás hay una intención por parte del agresor o los agresores, y también existe un desequilibrio de poder entre la víctima y dicho agresor o agresores, debido a que la víctima se ve con escasas posibilidades de defenderse. En este caso, en el contexto de acoso escolar, hay diferentes consecuencias en los roles implicados, ya sean las víctimas, los agresores, los observadores, e incluso también estas víctimas agresoras, es decir, el doble rol, las personas que pueden sufrir a ambos tipos de rol, tanto víctimas como agresor, también tienen una serie de consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Son múltiples, tanto en el tipo de relaciones, como en los iguales, con sus familiares, incluso en el rendimiento académico y, por supuesto, y es donde nos vamos a centrar en este estudio, en cuanto a su impacto psicológico. En especial, es importante considerar que estos roles implicados tienen un deterioro de indicadores de bienestar en relación y en comparación con los adolescentes que no están implicados en este tipo de situaciones. Hay factores protectores que se han ido estudiando a lo largo de la literatura. Entre estos factores protectores del acoso escolar, previo a la realización o la implicación de estas conductas, e incluso una vez que ya estamos en estas situaciones, parece ser que la inteligencia emocional pues, tiene una serie de beneficios. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional son esas habilidades, conjunto de habilidades para una percepción intrapersonal de nuestras emociones, una percepción interpersonal de las emociones de los demás, el uso, facilitación de las emociones y, por último, la regulación de dichas emociones. Este constructo se ha relacionado con mejores indicadores de bienestar psicológico, para empezar, con una mejor capacidad para adaptarse a situaciones estresantes diversas, diferentes situaciones, por ejemplo, entre ellas el acoso escolar. También se ha relacionado con mejores indicadores de bienestar y bienestar tanto subjetivo como bienestar psicológico. Y, por último, con una menor realización de conductas violentas. Por tanto, encontramos en la literatura que el constructo general de inteligencia emocional, como ese set de habilidades emocionales, se ha relacionado en el contexto de acoso escolar de diferentes maneras, tanto con su impacto como con algunos roles, y también que ese constructo general de la inteligencia emocional se ha relacionado con satisfacción vital y bienestar en diferentes poblaciones. Sin embargo, estas relaciones entre inteligencia emocional y en especial entre las diferentes habilidades emocionales en el contexto de acoso, en esos diferentes roles implicados, y en especial, por ejemplo, el rol de víctima acosadora, pues es bastante escaso el estudio y, por tanto, hemos querido profundizar en esta relación de estos tres constructos. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido analizar las dimensiones específicas de inteligencia emocional en diferentes roles de acoso, tanto en los no implicados, en comparación con las víctimas, agresores y acosadores víctimas. Y también ver esa relación que tienen con la satisfacción vital en una muestra amplia, relativamente amplia de adolescentes. Partimos de la primera hipótesis en la que esperamos que los roles implicados en acoso escolar presentan puntuaciones más bajas, peores, tanto en satisfacción vital como en las diferentes dimensiones de inteligencia emocional, en comparación con aquellos adolescentes no implicados. Además, esperamos que las víctimas y las víctimas acosadoras sean las que presentan peores puntuaciones. En una segunda hipótesis, se espera que las dimensiones de inteligencia emocional sean predictoras significativas de la satisfacción vital en lo que esperamos que son los dos peores roles que presentan peor satisfacción vital, como son las víctimas y las víctimas acusadoras. El método utilizado para este estudio ha sido, por un lado, contar con 3.520 participantes, casi como podéis ver, la mitad han sido aproximadamente chicas, con una edad media de 14 años. El porcentaje de no implicados ha sido de casi un 48%,
mientras que el de víctimas de acoso escolar se ha encontrado en torno a un 27%, de agresores en torno a un 6% y de víctimas agresoras en torno a un 19%. Los instrumentos utilizados han sido tanto para medir el EBIP, para medir el acoso escolar, el WANILO para medir la inteligencia emocional y el SVLS para conocer la satisfacción vital. Como podéis ver, la consistencia interna de estos instrumentos aparece que ha sido buena. Y por último, los análisis estadísticos han sido los siguientes. Vamos a verlo un poquito más a continuación. Para empezar, posteriormente de realizar las correlaciones que iban en la dirección esperada, se realizó una nueva para conocer la diferencia en las puntuaciones de las dimensiones de inteligencia emocional y también de satisfacción vital. Como podéis ver, el 1 representaba a los no implicados, el 2 a las víctimas y el 3 a los agresores y por último el 4 a las víctimas agresoras. En esta columna podemos decir que de manera significativa los no implicados tenían mejores puntuaciones en las dimensiones de inteligencia emocional, así como inteligencia emocional en general, y también en satisfacción vital, siendo las víctimas y las víctimas acosadoras quienes presentaban peores puntuaciones, como podemos ver en percepción intrapersonal, en el uso de emociones, incluso en regulación emocional, también en este caso se unirían los agresores, y por último, en satisfacción vital, vemos que los datos nos indican los peores, los roles más desfavorecidos en este caso serían las víctimas y las víctimas acosadoras. Posteriormente, para conocer cómo impactaba la satisfacción vital de víctimas y acosadores víctimas, se realizó una regresión lineal múltiple. En ella se controló tanto edad como género y pues, se midieron, ¿no? Se intentaron conocer qué dimensión de inteligencia emocional era más predictiva de esa satisfacción vital de víctima en este caso. Como podemos ver, fueron de manera significativa la percepción intrapersonal, una mayor percepción interpersonal, un mayor uso de las emociones y una mayor regulación de las emociones. En el caso de las acosadoras víctimas, solamente fueron significativas la percepción interpersonal y el uso de las emociones, y como podemos ver, la regulación de las emociones fue un elemento diferencial en ambos tipos de roles. En cuanto a este estudio, podemos decir, después de ver este conjunto de resultados y también viendo y conociendo la literatura existente, que existían diferentes puntuaciones entre los adolescentes implicados y no implicados y que las víctimas y las víctimas acosadoras han sido, como han señalado otros autores, esos roles más vulnerables para sufrir un peor, presentar peor bienestar subjetivo. Además, también las víctimas y víctimas acosadoras parecen presentar más déficits en la dimensión de inteligencia emocional en comparación con los no implicados e incluso en comparación, en muchos de los casos, con los agresores. Por otro lado, en cuanto a esa segunda hipótesis, hemos visto también que ciertas facetas de inteligencia emocional predecirían los niveles de satisfacción vital. En concreto, nuestros resultados apoyarían los estudios previos que existen sobre el papel de la inteligencia emocional, ¿no? En esa predicción de la satisfacción vital y en concreto, bueno, cómo esa mayor percepción de las emociones y ese mayor uso de las emociones parece estar indicando que un mayor conocimiento de lo que nos pasa y posteriormente un mayor uso y comprensión de esas emociones puede llevarnos a tener una mejor satisfacción vital, ¿no? Para ver esas otras cosas positivas de la vida, por ejemplo. Y en el caso de las víctimas hay una pequeña diferencia y es que las víctimas también presentarían, pues la regulación emocional también es importante para ellas, ¿no? Influye en su salud mental, en este caso en esa satisfacción vital. Por tanto, pues es algo a considerar en futuros estudios cuando se estudien esas víctimas acosadoras y por qué en estas víctimas acosadoras esta regulación de las emociones no parece ser tan predictora. De todas maneras, como otros estudios, esta investigación también adolece de una serie de limitaciones, entre ellos pues, ese diseño transversal y esa utilización de autoinformes que nos impiden la generalización de los resultados. De manera que futuras investigaciones deberían utilizar diseños longitudinales y prospectivos para conocer esa relación entre las facetas de inteligencia emocional y la satisfacción vital y el acoso, de manera que conocer y profundizar si esas peores habilidades emocionales nos llevan
a poder correr riesgo de ser implicado en una situación de acoso, sea como agresor o como víctima, o si una vez que ya estamos implicados en esos casos de acoso es cuando disminuyen nuestras habilidades. Quizás sean ambas direcciones, pero esto solo nos lo pueden decir esos diseños longitudinales. Además, también sería interesante hacer y confirmar estos resultados con otras medidas, otro tipo de medidas de inteligencia emocional, de acoso, etcétera, e incluso con medidas heteroinformadas, de manera que sean los propios iguales los que nos informen de su nivel de inteligencia emocional que se perciben o incluso el proceso. Y, por supuesto, para poder generalizar estos resultados y conocer modelos mucho más integradores, sería necesario introducir otros factores que también están incidiendo en esa satisfacción vital, por ejemplo, otros factores personales, como la autoestima, o familiares y contextuales del propio centro educativo. A pesar de estas limitaciones, bueno, este estudio también presenta una serie de implicaciones a tener en cuenta, tanto a nivel teórico, porque presenta los primeros pasos para entender la contribución de las diferentes dimensiones en situaciones de acoso escolar. Son pocos los estudios que se han centrado en evaluar dimensiones de inteligencia emocional, considerando también unos niveles más interpersonales, como la percepción interpersonal. Por tanto, hay que seguir profundizando en esta línea. Por otro lado, a nivel clínico, nuestro estudio sugiere esa necesidad de la detección temprana de dificultades emocionales que puedan presentar los adolescentes y que puedan hacerlos vulnerables a tener un peor bienestar subjetivo, como una peor satisfacción vital en general, o incluso a estar en situaciones de acoso y ciberacoso. Y por último, y en línea con lo que recogen otros autores, por supuesto, también a nivel educativo, pues este estudio va en línea de esa necesidad de educar en emociones como medida de prevención, tanto de las conductas agresivas, de esos conflictos y de esas conductas violentas como el acoso, e incluso como medida de prevención para un impacto psicológico, ¿no? Y para poder desarrollar de una manera más positiva a nuestros adolescentes. Bueno, por último, comentar que este estudio es una investigación preliminar que ha formado parte de un estudio mayor, donde también se ha considerado el ciberacoso y que ha sido publicado, como podéis ver en esta diapositiva, en el European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. Aquí os dejo alguna referencia por si queréis profundizar en alguna de estas cuestiones y de estas relaciones. Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Agradecer vuestra asistencia y que hayáis estado atentos a esta presentación. Muchas gracias.